bien. Esto es Hablando sin saber. La idea es seguir trayendo invitados y hablando un poquito de temas con gente amateur, con gente que sepa lo que sea y tratar de conectar con las personas y que salgan temas lindos de discusión. Así que nada, los invito a ver el siguiente episodio. Bueno, arrancamos con el episodio número 8 de Hablando sin saber. Hoy, bienvenidos a todos los que se conectaron, bienvenidos a los que están escuchando después por Spotify o por YouTube. Hoy vamos a hablar un poquito del tema que está en la descripción y tenemos un invitado que le voy a invitar a que se presente y diga quién es, qué se dedica. Bien, mi nombre es Nacho Ignacio Silveira, soy profesor, trabajo en secundaria, en primaria y en educación inicial, profesor de inglés y también articulador de proyectos para secundaria. Fui el profesor de Agustín también en su momento y también estudio licenciatura en desarrollo en sociales. Y creo que por ahí estamos bien. Sí, estamos bien. Bueno, voy a ir un poquito al tema de hoy, que es la educación, que está, como dijiste, sos profesor. ¿Cómo comenzó esa, digamos, tu vocación educativa? Qué buena pregunta. ¿Cómo comenzó? Yo creo que siempre estuvo ahí, ¿no? Cómo la traje a conciencia y fue un poco. A mí, bueno, en primaria me fue normal, yo que sé, como a todo el mundo. Era un poco inquieto, un poco. Las maestras me acuerdo que decían de que me conocían la nuca y no me conocían la cara. Así que andaba todo el día charlando y de joda. Y después en el liceo me empezó a ir un poco mal, porque bueno, no, como que no encaraba mucho con el tema del estudio, ¿viste? La típica clase, yo era como un poco nervioso, soy, creo. Y ahí empecé a estudiar en la Alianza, inglés, porque en ese momento, bueno, el colegio tenía menos horas de inglés y tal, no importa. Y yo empecé, mi madre decidió mandarme a la Alianza. Y en la Alianza siguen usando un método que se llama el método comunicativo y que es un método muy como interactivo y una forma de aprender muy diferente, es muy poco convencional. Y después de haber vivido esa experiencia dije, bueno, está, yo necesito saber cómo se hace esto y aparte que está, siempre me gustó el inglés, siempre me gustó enseñar y aprender, como entender cómo se generaba el conocimiento, es algo que siempre me gustó. Y eso que te decía, de que siempre en realidad tuve adentro mío como que, bueno, yo quería ser como un agente de cambio, y nada, y se fue dando. Claro. Hice el profesorado y empecé a trabajar y me empezó a gustar más de lo que pensé que me iba a gustar y también me puse a investigar, soy como bastante, bueno, vos me conocés, soy un poco Sí, inquieto sí. y curioso y Sí, sí, no, y algo que me llamó siempre la atención fue el método de dar la clase, que por más que todos los profesores tienen lo suyo e innovan a su manera, creo que la clase siempre fue medio particular, ¿no? En el sentido de que tenía otra dinámica desde el momento cero. Y ese método eh, fuera de lo convencional, tipo que vos decís de cómo se genera el conocimiento, ¿vos crees que fue más tipo a nivel de, bueno, este método ayuda más o es el que te quedó más cómodo? no, el que me hubiese quedado más cómodo, porque es el que queda cómodo, y esto está estudiado, es el cual vos fuiste entrenado toda tu vida como alumno, ¿no? O sea, el método más cómodo, entre comillas, es el método el que se llama la clase magistral, que es una persona que habla lo que tenga que hablar y contar, y después vos vas y estudias y haces un escrito y chao. En sí, eso es lo más cómodo porque no te requiere ningún tipo de planificación más como exhaustiva o pautada. ¿Qué pasa? A ver, yo también enseño inglés, que es una materia instrumental. O sea, las lenguas, como la matemática, son instrumentales y yo parto de la base de que, bueno, yo ya sé inglés y los que tienen que aprender son los alumnos. Entonces, la idea es armar la clase para que los alumnos puedan usarlo, practicar, hablar y todo lo que implica. Hoy en día sí, me siento mucho más cómodo trabajando de esa forma que de otra porque también sé los resultados que implica. Claro. A veces
es un poco incómodo porque cuando tenés gente que no está acostumbrada a ese tipo de trabajo, al principio les puede parecer como o, o muy desordenado, o que Claro. no están aprendiendo nada, porque como por ejemplo no usamos el libro todo el día, entonces preparan entonces qué estamos haciendo. Mm. Y bueno, los resultados se ven, yo siempre digo que confíen, que los resultados se ven más después, al último, y ta, nada, eso. Pero Sí, sí, sí. 100% me podría quedar más cómodo agarrar un libro, que ya vienen todos planificados, paso a paso, ejercicio a ejercicio, Sí. y decir, No, que seguro tiene también su dificultad, ¿no? Y creo que la dificultad del otro método es más, bueno, la forma creativa de cómo darle dinamismo. Que tal, que más que nada que el dar el conocimiento, ¿no? Que eso es lo que más llama la atención. Como decís, de un lado hay gente que es más tradicional en realidad, que como está acostumbrada a otra cosa, no, como que no le entra ese método, ¿no? Es como, es extraño, te sentís que es una payasada, como que no haces nada. Pero está, en realidad como que es distinto, ¿no? Y esa forma distinta de aprender, eh, creo que nos hace falta, porque desde que entramos en primer liceo, estamos siempre con profesores, y entran, y entran, y entran, y terminan siendo todos los mismos, y al final los que quedan son los que, y si tenían algo particular. Este, ¿Vos hace cuánto trabajás dando clases, me habías dicho? yo empecé dando clase, me estás matando, pará, tengo que hacer la cuenta. Más o menos, más o menos. Sí, pará, en el 2010 tuve mi primer grupo. Con 20 Wow, años tuve mi primer grupo, wow. así que vamos 11 años. Sí, 11. 11. ¿Y cómo ves el sistema educativo, por lo menos en Uruguay, ¿no? Tipo, que es Sí, lo sí. que estás más empapado, digamos. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves que hay que cambiar algo que se malinterpreta? Sí, yo creo que, bueno, hay muchas dimensiones acá, ¿no? Eh, hay una narrativa construida a nivel social de que la educación está peor y que la educación nunca estuvo peor y que yo me paro en la vereda completamente opuesta de esa narrativa. Eh, ¿Por qué? Por varios motivos. El primero es que creo que la educación nunca estuvo mejor en términos de acceso. O sea, Mm. aunque hay muchas cosas para mejorar, hoy en día acceden al sistema educativo una cantidad de personas que antes no accedían. Porque hay una concepción de que la educación en Uruguay es gratis o gratuita, y eso es una gran mentira en realidad que tenemos en nuestro país, que bueno, la usamos y está bueno entenderlo así, pero en realidad es falso porque la educación tiene costos de transporte, de materiales, de vestimenta, Mm. tiene costos visibles y también tiene costos invisibles. Porque Sí, hay sí. gente que tiene que decidir entre estudiar o ir a trabajar, y no ir a trabajar para estudiar implica años de salarios no cobrados o un ingreso no percibido o un Claro. jornal que no entra a lavar. No, eso tiene el lado del acceso. Por otro lado, el tema de los métodos y las técnicas, yo creo que o sea, si yo te pudiese teletransportar a lo que eran mis clases, son muy diferentes a lo que son las clases Mm. ahora, y ni que hablar de nuestros padres, ¿no? Eh, no sé, me parece que en ese sentido yo siento que está mejor y que ha cambiado un montón. O sea, hoy en día se trata, que se logre es otra cosa, ¿no? Se Sí, trata sí. de cambiar la dinámica de la clase, el- Mm. como que se trata de aplicar mucho de pedagogías activas, que es poner al alumno en el centro, Mm. que haga, que produzca, que descubran. También está todo el tema de cómo se involucra el arte, la ciencia, la tecnología, la innovación dentro del aula. Y eso está bueno. Digo, sí tenés, es lo que te decía hoy, es muy difícil. Vos podés tener la mejor preparación del mundo, ¿tá? Mm. En términos de formación docente, pero vos el primer día que vas a dar una clase, la vas a dar como los 12 años de clase que tuviste. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, vos tenés un conocimiento tácito adquirido de cómo dar la clase, que eso no te lo va a sacar nadie. Y vos podés tener la formación del siglo XXV en cómo dar la clase. Sí, sí. Pero cuando te paras a dar la clase, vas a repetir lo mismo que aprendiste toda tu vida. Entonces,
En realidad la docencia requiere de unos, te diría, 2 o 3 años o capaz más, de un acompañamiento de otros docentes al lado en lo que es la planificación y cómo cambiar un poco el paradigma de cómo dar la clase Claro. para llevar a cambiarla realmente. Y bueno, y no sé si hay recursos humanos como para hacer ese cambio. Mm. También cambió en cómo se aprende, ¿no? Hoy en día estamos, Sí, sí. Es la época de la inmediatez, ¿no? es Todo la época ya, de todo todo ya, está. entonces, o sea, por qué, por ejemplo, te voy a enseñar, no sé, viste, contenidos que sé que los puedes encontrar en un segundo? Claro. También está eso de, bueno, Eso sucede también al nivel universitario. Ya hay mucha gente que prefiere no hacer la universidad porque ya hay cursos que son sí, prácticos, que no son tan teóricos, que no sí, te obligan a estar 4 años, 5, 6, 7, lo que te lleve, estudiando sin, como habías dicho vos, de trabajar. Porque sabemos que la educación, como decís, no solo tiene el costo que es monetario, sino un costo mental. Que para formarse uno, o sea, si no te gusta aprender y no estás dispuesto a aprender, como que ese es muy desgastante mentalmente y terminás metiéndote en el mercado laboral así, porque por necesidad, por, por lo que sea, y como que termina frenando, ¿no? Ese proceso sí, de es educarte. así. Es más, y más en épocas de bonanza económica, porque cuando el país entra en crisis, ahí es cuando la UDELAR recibe un chorrete de alumnos que no suele recibir. Mm. ¿Sabías? Eso Sí, es sí, un dato bien interesante. qué viaje. Igual, esto que ahora decías, por ejemplo, sí, yo qué sé, lo que son las carreras técnicas de 2 años tienen también, o sea, te dan una entrada más rápida al mercado laboral Mm. o los cursos. Yo creo que igual lo teórico se puede aprender como manos a la obra. Creo no, lo vivo. Sí, sí, sí. O sea, en mi facultad, no sé la tuya, pero en sociales, muchos cursos, no sé cuántos, pero muchos cursos son como taller y es mucho como de hacer, ¿viste? Tenés que estar en constante producción de cosas Mm. o experimentando con cuestiones, usando programas. Entonces está, cuando uno aprende haciendo, aprende más. Claro. Y ahí está como la clave. Y Sí, eso sí. también es lo que me lleva a mi práctica dentro de la clase. Mi idea cuál es, que hagan, que hablen, que escriban, que se digan, porque así es como aprendes, Sí, sí, sí. ¿no? Este, después también está el tema de las pruebas PISA, las famosas pruebas PISA. Que son medias arcaicas esas, ¿no? No Están sé si medias. arcaicas, pero o sea, yo no sé si la gente tiene claro lo que mide la prueba PISA. O sea, cuál es el objetivo de la prueba PISA. Este, las pruebas PISA tienen como objetivo, ahora no me acuerdo bien cómo está definido, pero es como eh, algo así como, bueno, qué competencias para entrar al mercado laboral. No me acuerdo bien y no quiero Sí, inventar, sí. pero van por ahí. Y bueno, yo qué sé, ¿viste? Es una de las pruebas estandarizadas que hay para medir los niveles de logro de los alumnos. Está. Sí, sí. Aparte es cuanto más esfuerzo se haga por incluir a más cantidad de gente, es normal, porque la sociedad se distribuye según cómo te criaron en realidad, y esa es la principal educación, que muchos niveles de educación sean bajos cuando a la hora de ingresar al sistema educativo. Porque no es la misma la educación que hay de clase media que hay en clase alta o clase baja. Eso es natural porque tienen otras prioridades. Entonces, capaz que vos analizás las pruebas esas con todo el alumnado y en realidad vos tenés diferencias, ¿no? Acá en Montevideo, en el interior hay diferencias, o sea, depende del sector, la ciudad, el pueblo, son capacidades distintas, no mejor ni peor, ¿no? Sí, 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 lógico. Y lo que se necesita también es distinto, es lo que vos decís. En realidad lo que tienen, lo malo, entre comillas, de las pruebas estandarizadas es eso, que estandarizan Hmm. en un mundo lleno de Claro. particularidades. Hmm. Igual sí, hay formas de ver, yo qué sé, cómo se aprende, y, bueno, no sé. Eh, También tenés el tema de, hablando de la educación en Uruguay, si está mejor o peor, tenés el tema de, bueno, ese de la afiliación, ¿no? ¿Cuánta gente, Hmm. o sea, o cuál es hasta qué nivel educativo alcanza una persona u otra, y en qué contexto, y eso Sí, sí. se cruza por todos lados. Hay un trabajo de Tabaré Fernández, que es un sociólogo que lo analiza, por ejemplo, y lo que dice es que tenés 3 características
que son las microsociales, que tienen que ver como con el hogar y las decisiones personales, por ejemplo, salir a trabajar o no y cosas así. Mm, Las razones mesosociales, que tienen que ver con la institución, por ejemplo, si la institución es un lugar ameno, que tiene un buen liderazgo pedagógico, que se preocupa por los alumnos, etcétera, y ediliciamente también. Y después características macrosociales, tipo el contexto de gobierno, crisis, etcétera. Eh, a la hora, ya el hecho de que exista esa reflexión académica sobre la desafiliación o afiliación estudiantil, ya eso te dice que la educación nunca estuvo mejor, claro. ¿entendés? Nunca hubo tantos ojos mirando la educación como hay ahora, Mm. por así decir. Sí, es que suele ser también nuestra... Siempre es todo culpa de la educación, ¿no? Todo es culpa de la educación, pero está, o sea, es un proceso largo, tedioso, que nadie se la quiere jugar a invertir en eso porque la verdad los frutos se dan dentro de 20 30 años. Sí, Entonces, sí. es un tema en la agenda que es complicado, ¿no? Es complicado porque aparte, Agus, o sea, cambiarla, o sea, vos podés, no sé, a ver, no sé cómo decirlo sin sonar muy picante. Mm, Eh, si vos te metés a cambiar la educación, Déjame la cabeza a la gente. ni que hablar. Entonces, podés, o sea, los cambios que generás son más profundos. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Te metés con el status quo, Mm, te metés con lo que está bien y lo que está mal. Claro. Por ejemplo, vos haces ciencias económicas, ¿no? Sí, licenciatura en economía. Licenciatura en economía. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, para que te acuerdes, Mm, porque acá es cuando vos realmente decís, lo enseñaron y lo aprendí. Claro. Porque enseñar y aprender son dos cosas diferentes. Vos podés enseñar un montón de cosas y que la gente no lo aprenda. Pero, por ejemplo, yo te pregunto, de economía feminista, ¿te acordás de haber trabajado en tu facultad? No, pero hay una materia que se llama Economía y Género, que no la he cursado, porque es opcional, pero no recuerdo mucho haber hecho. Pues está, justo, o sea, yo entiendo que mi facultad, desde el punto de vista de donde lo vemos los estudiantes, es muy teórica, práctica, analítica, ¿viste? Es más son herramientas que te dan y no alcanza, de verdad, la economía para explicártela en 4 años. Y entonces, Y no, la economía es una ciencia social, es claro, muy compleja. por eso, entonces está, como que no recuerdo haber visto nada. Sí, ojo, ojo, no voy a mentir y creo que hay mucho énfasis en las diferencias, en modelos. Modelizamos mucho el techo de cristal, o sea, eso se da y se ve en los modelos y empíricamente comprobadísimo, o sea, eso seguro. No sé si tan teórico así, tipo como economía feminista, no sabría cómo. Es toda una, o sea, es todo como una corriente de la economía, como también tenés la economía de la dona. A lo que voy es, si vos te metés a cambiar la forma de enseñar y los programas y cómo los enseñás, cambiás una Sí, estructura sí, mucho más profunda, sí, ¿ves? sí. Y bueno, obviamente que, por ejemplo, los lugares que yo trabajo dialogan con esa forma de pensar de generar ciudadanos activos y capaces, Mm, pero bueno, hay que pensar si todo el mundo quiere generar claro. gente. Algo, ahora que vos me decís eso, yo creo 100% que la educación es para formar el pensamiento crítico, porque nadie te va a decir cómo actuar, ¿no? Creo que lo más importante a la hora de dar una clase sería que la persona forme su propio pensamiento crítico y que reciba la información de todos los lados, ¿no? Que eso es lo más difícil, porque siempre con nuestros sesgos de por donde nacimos, por lo que sea, por nuestro entorno, cómo nos criamos, terminamos teniendo sesgos ideológicos, sesgos de mucha de ignorancia. Y creo que la formación de pensamiento crítico es lo más importante. ¿Qué pensás de eso? Estoy 200% de acuerdo contigo y estaría bueno que en realidad todas las planificaciones y todas las currículas estuviesen atravesadas por eso. Que igual creo hoy en día que la mayoría lo están. eh, el aprendizaje por competencias toma en cuenta como una de las habilidades el pensamiento crítico. Eh,
pensar críticamente requiere de habilidades, de competencias y habilidades o subhabilidades bastante complejas que se tienen que ejercitar mucho y a lo largo de todo el recorrido, ¿no? También es real que, por ejemplo, vos podés generar esto de pararte, por ejemplo, una de las subhabilidades es pararte los zapatos de otros, otra es poner en juego argumentos válidos y claros, otra puede ser analizar en profundidad o cuestionarte de dónde viene el dato que estás observando. Son como un montón de conjuntos de subhabilidades que entran en juego que sí, que están de más, que tendrían que estar atravesadas en cualquier curso de lo que aprendas, cualquier curso de lo que aprendas, o centralizadas en algo. Por ejemplo, el bachillerato internacional tiene una materia que se llama teoría del conocimiento, que es, yo ahora estoy en el San Brennan dándola. Y bueno, esa materia es como una epistemología, por así decir, bajada muy a tierra y apuntada para personas de 16 y 17 años, que lo que hace es eso, es entrenar a los pibes en pensar críticamente, en analizar de diferentes puntos de vista, en entender cómo dialogan diferentes paradigmas, en cuestionarse el dato, quién lo dice, de dónde viene, cómo se dijo. Es un mambo interesante. Sí, sí, y que no todos estamos empapados de eso, ¿no? No, Porque claro. probablemente si vos conocés la fuente, ya tenés un montón de prejuicios hacia la fuente por la historia que hay detrás de la persona que lo dijo, o lo que sea, que te ciegan, ¿no? El argumento y en qué contexto está dado. Pasa mucho, no me quiero tirar a política, pero pasa mucho a nivel político. Obvio. Que depende de quién lo diga, vos ya tenés un juicio hacia esa persona por lo que fue, por lo que es, por lo que te dijeron que es, y te hace que juzgues más de otra forma. Con pensadores de distintas teorías pasa lo mismo, y es imponente cómo nunca la gente se pone a indagar bien. En economía pasa mucho. En economía pasa mucho. Vos escuchás hablar de economía liberal, Adam Smith, Marx, que también, para los que no sabían, es clásico. O sea, tipo, era un hombre que no era solamente, no era comunista. Entonces, como que esas cosas, como que a la gente no se indaga, porque claro, Adam Smith es la mano invisible, Marx es el creador del comunismo. Entonces tenemos esas sesgos, ¿no? Que Sí, creo yo que son los importantes a atacar, ¿no? Y solo se hacen con información. sí, 100%. Justo mientras decías eso, pensaba y se me venía a la cabeza que esto ya es un bolazo que voy a Nada, tirar, pero pero tirale, tirale. sí, sí, obvio. Que nada, en realidad es como que las ciencias económicas están, o sea, jerárquicamente está dentro de las ciencias sociales. ¿Está? Esto es algo que no todo el mundo sabe, pero Bueno, sí, la economía es una ciencia social. sí. Eh, las ciencias sociales, desde cómo se construye el conocimiento y cómo se valida el conocimiento, han hecho un recorrido en cambio de paradigmas de pasos de gigantes, ¿no? Por ejemplo, o sea, para bajar a tierra esto ya se transforma en una clase, pero ya, Sí, sí. como el Augusto Comte y su primer abordaje a la sociología o a las ciencias sociales, por así decir, partía de un paradigma muy positivista. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciencias sociales eran vistas como las ciencias naturales, entonces los fenómenos se interpretaban y a partir de eso se establecían modelos o leyes universales. Yo, Nacho, y algunos seguro que también, siento que las ciencias económicas, y más que nada cuando se estudian los modelos clásicos y se ven desde el siglo XXI esos modelos, o las teorías clásicas, digo, se siguen viendo desde ese lugar de como leyes universales. Mm, ¿Tá? Este modelo es así y es sí, incorrompible sí. y no sé qué, y bueno, está. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te parás desde un paradigma para ver la realidad, que es una ley universal, y otro se para de otro paradigma para ver la realidad, que es de otra ley universal, pero Claro. están viendo el mismo Son mundo, dogmas contrapuestos. ¿entendés? Nunca vas a poder encontrar, o Mm, sea, si no te desarmás el cerebro y decís, bueno, a ver, ¿qué puedo agarrar de este modelo que me mm, pueda servir para aplicar la realidad de hoy? Y del otro modelo, y del otro modelo, y del otro modelo, ujú. ahí es donde se encuentra
como el intercambio que decís, bueno, está, Sí, esto. sí. Ahora, si sacás bandera y yo qué sé. También con vos hablabas de lo político, o sea, ahí tengo dos aportes muy interesantes. El primero que cuando lo dijiste se me vino a la cabeza fue cuando salió la pandemia, me acuerdo de escuchar a la tele al secretario, al subsecretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que él siempre decía, ¿no? Nosotros somos claros y nosotros comunicamos, y nosotros somos claros y comunicamos. Y yo decía, sí, vos, o sea, me comunicás el dato digerido, no me comunicás cómo construís el dato. Yo pensaba dentro mío, ¿no? Sí, sí. Entonces, y eso, y bueno, la gente quiere el dato digerido. Yo no, y ahí está el tema. ¿Qué tan enroscada está la gente en su día a día y en su laburo y en lo que Sí, tiene que sí. hacer, y pagar las cuentas y los nenes y pipín, todas las cosas que hay que hacer, como para sentarse a cuestionar el dato, analizar, a Sí, sí. reflexionar? Pensar cuesta, te gasta energía. Y gasta tiempo. Gasta energía y tiempo, sí, tiempo. Y lo principal es que cuando vos pensás. No, ¿no te pasó nunca que un día que te pusiste a pensar, que estuviste un rato pensando en algo, que te duele la cabeza? Es que te duele la cabeza porque te consume energía, porque estás en un proceso de, bueno, imaginación, todo es como un tema de que, toda tu energía va a tu cabeza y la gente llega del trabajo cansada, los nenes colgados del cuello, y es como decís vos, no, no les Y interesa. aparte que, Agus, cuando estás metido en la rosca, no es fácil frenar y No, decir, obvio, 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 no, "Ah, seguro. tenés la gente Este, que dice el modelo no funciona. No, no funciona. claro, Ah, tenés que seguir viviendo, claro. O sea. sí, sí, sí. Y vos, eso que decís vos de la agenda, ¿no? De la agenda, lo que se comunica. Yo me acuerdo siempre de meter, que vos en tus clases metías temas de la agenda hacia dentro de la clase. Sí, o sea, claramente todo el mundo da su opinión personal y le agrega su sesgo a lo que comenta, ¿no? Pero siempre fue una mirada crítica, ¿no? Y eso como que siempre fue un viaje, porque yo me acuerdo de las primeras clases, los primeros conocimientos de ponerme a pensar de algunos temas en una clase de inglés, tipo, y es un viaje eso, tipo, que después procesarlo y como que meterte en otros temas sociales que capaz que te los preguntaban y contestabas así nomás, a tener que hacer el ejercicio de pensarlo, ¿no? Y eso está de más, tipo, es un viaje porque está muy bueno, tipo, volviendo al pensamiento crítico, ¿no? Sí, porque es lo que te decía hoy, o sea, nosotros cuando vos, bueno, en realidad no todo el mundo, pero está, cuando se hablan de las competencias en inglés, vos tenés como cuatro habilidades que siempre tenés que trabajar. Yo y otros autores, y yo siguiendo a sus autores, obviamente, no porque yo lo haya pensado yo ni descubierto, lo vemos como que hay cinco habilidades, y es hablar, escuchar, escribir, leer y pensar críticamente. Entonces, cuando vos atravesás eso en tu currículum eh, y vos trabajás los temas que propone el libro, que cada uno lleva a la clase, yo que sé, sea una charla TED o un tema porque está de moda o lo que sea, lo llevás siempre desde ese plan. Y aparte, qué más lindo que tener a la gente enganchada discutiendo un tema y hablando en inglés. Es Y, que, es y te que, agarrás y le echás el vocabulario que querés, las expresiones que querés y ya es está. que el otro día, revisando la computadora, yo me acordé de vos porque vi un video mío llamado What's Gender. Sí, Yo hablando en inglés como si fuera un Australopithecus, que en ese momento creía que andaba volando. Y fue tipo, oh, qué viaje que What's Gender 2016. Tipo, que, o sea, por ejemplo, ese tema salió picante en el 2017, en realidad. sí. Y es un viaje eso, tipo, cuando lo vi dije, qué viaje como estaba haciendo un What's Gender. Pues lo tengo colgado a mi canal de YouTube que tengo ahora, ¿viste? Lo tengo Lo vi. colgado y lo vi porque están ahí en oculto. Y dije, Ah, va. qué viaje, ¿no? Qué viaje. Y ahí me acordé de hacer ese ejercicio, de ponerme a hablar, que si vergüenza ajena me da escucharlo, pero era unos primeros acercamientos a esa temática, ¿no? Bueno, ahí hay un tema también, porque viste que, por ejemplo, siempre se habla de la laicidad en la educación, ¿no? Mm, Y en realidad vos como docente o como educador, o sea, cualquier persona que habite un centro educativo, sos un sujeto político y que haces declaraciones de alguna forma u otra
no sobre lo que pensás necesariamente, pero sí pones temas en la agenda que te parecen relevantes o la currícula, y sos un ejecutor de política pública porque sos el último ¿no? Bueno, el último en realidad son los alumnos porque son los que reciben, pero cuando la gente habla de la laicidad de la educación, a mí siempre me hace mucho ruido, porque ¿hasta qué punto la educación es, viste? Sí, obviamente vos no, o sea, una educación que tenga laicidad es que yo, si formo parte de un partido político, no haga campaña Hmm, adentro de mi clase. seguro. Pero después el resto, Hmm, la gente se lo confunde con que eso es laicidad, y no es. Si vos querés traer un tema a discutirlo en la clase, lo podés traer y lo podés discutir. sí, sí. Capaz que hay colegios que te dejan o no hablar de otra cosa, pero ahí ya Claro, ese también es es el decisión tema, del ¿no? docente si querés trabajar ahí o no. Hmm, Excepto que estés en una crisis económica y tengas que trabajar en donde sea, ¿no? claro. Pero, pero sí, me parece, yo qué sé, temas de género, temas de, bueno, sí, lo de género no está en los libros, pero si te pones a pensar el tema medio ambiente y calentamiento global, Ah, creo que están los libros de inglés desde, no sé, sí, yo qué sí. sé. Bueno, Y es una, es que con el calentamiento global nos pensamos que es nuevo en realidad, pero desde los años 90 se trata de mitigar, ¿no? sí, sí. Este, no es un fenómeno reciente de, ay, la Tierra se está calentando. Recientemente estamos llegando al límite, pero yo tengo mi teoría sobre eso, que es un fenómeno económico va a pasar como lo que produce el calentamiento son bienes escasos, va a llegar un punto en que esa escasez va a hacer que nos tengamos que pasar a otros métodos, ¿no? O sea, vos decís que hay que llegar al límite para cambiar. Sí, porque, bueno, yo ahora estaba leyendo justo un autor que no me acuerdo cómo se llama, sé que ganó el premio Nobel de Economía. Y dice algo que es muy cierto. Si imagínate que vos mañana, ¿no? Francia deja de consumir combustibles, ¿no? Sí. ¿Qué hace con eso? Que haya más en el mercado. Entonces baja el precio. Entonces países que no están tan desarrollados como para por una mirada ambiental van a explotar mucho más ese recurso. Entonces al fin y al cabo termina siendo un fenómeno económico que hay que mitigar haciéndolo que sea menos rentable utilizar esos recursos. Así funcionan las personas, con todo. Pasó con el carbón hace 200 años, pasa ahora con el petróleo. Que no sé, o sea, a no ser que se descubra un nuevo pozo de petróleo, es un pozo que es limitado. Punto. Y las energías no renovables son las que vienen a reemplazar ese futuro para hacer más eficiente digamos, la energía, ¿no? Pero eso es todo un tema, un viaje que. Sí, sí, igual está bueno lo que lo traigas porque dos Sí, cosas. Una, si ya esto se empezó a hablar en él, no sé, en el 80. O sea, en sí, sí, realidad por ahí. se empezó a hablar antes, ¿no? Sí, sí, Toda la obvio. revolución industrial y todo lo que contaminaba ya se veían cosas. Pero todos los años que llevó para que sea un tema que se traiga a conciencia. Porque yo Literal. creo que todavía no, todavía no, no. O sea, en realidad ya estamos en un nivel más estratégico y reflexivo, pero falta todavía bastante. Todo lo que lleva a cambiar los paradigmas Sí, arraigados. sí. Las cuestiones de género a mí me hacen pirar, porque está tan arraigado en la sociedad desde tantos lugares, desde lo metafísico por la religión, desde el consumo por la economía, desde lo social por las costumbres, las familias, los códigos, los valores. Está tan arraigado el tema de género Mm. que la deconstrucción es difícil. Yo no sé si, o sea, no estoy de acuerdo con una lucha tan radical, porque me parece que, como decía hoy, ¿no? Hay que encontrar diálogos y si te radicalizás, capaz que pones al lugar de poder, que es los varones blancos heterosexuales, a ridiculizar la lucha y no está bueno, pero está, no Mm. sé, es un tema complejo. Sí, sí. Igual, algo que te quería decir es que más allá de la dinámica de oferta-demanda y del mercado, también hay otra característica que no es menor. Hay un autor que se llama Veblen que habla de la clase opulente, la clase que pudiente, ¿no? En ese momento que él existía, no sé, la clase alta, la aristocracia, Mm. etcétera. Y habla de cómo, y también está Simmel, que habla de la moda
de cómo se consume la moda y qué tiene el poder de la moda. Y acá hay algo bien interesante, que es que cuando la clase alta empieza a consumir todo lo que son productos verdes, renovables, la economía verde, y la mar en coche, etc., como el resto de la masa que, según este autor Veblen, idolatra a la clase alta, Mm, ¿no? Tiene como objetivo ser ellos, ¿no? Adquirir mm. capital, adquirir riqueza, aumentar su ingreso, etcétera, empieza a imitar y a copiar las actitudes que esas Ah, personas. mira. Bueno, eso que vos decís, ahí no me acuerdo dónde lo leí, pero me acuerdo que estaba leyendo la reforma tributaria del 2006, eh, que impulsada después del nuevo gobierno, el primer gobierno del Frente Amplio, hacen. que cómo el impacto social que tuvo eso, desde el punto de vista de cómo fue deficiente y cómo se manejaba en la agenda, ¿no? Y eso que voy a decir la clase alta es que, ¿qué pasa? La clase alta y la clase baja muy probablemente no sepan ni que son clase alta ni que son clase baja. Porque nadie va a declarar yo soy clase alta y nadie va a declarar yo soy clase baja a no ser que te estés muriendo de hambre. Y a no ser que seas Donald Trump. ¿Se entiende? Entonces es muy común que a esa división de clases, ¿no? Que nosotros la tenemos en realidad que yo no creo que haya una división súper definida de acá a acá. Pero la gente de clase media alta, que probablemente sea clase alta según algún estándar, porque pertenecen, por ejemplo, al primer quintil, se creen clase media. Entonces comunican como si sus problemas fueran los de clase media. Entonces la clase baja, del quintil más pobre, o poner el segundo, se cree que tiene los mismos problemas. Cuando al final eso era todo, o sea, los porcentajes de tributación de las personas, cómo afectaba en realidad cuánto eficiente fue y cuánto en realidad, y tal, y es un fenómeno social muy importante eso, porque tipo, como que está tan integrada la clase media, por lo menos en este país, ¿no? Sabemos que en otros países la clase media es inexistente, Paraguay, y tal, ni que hablar de India y otros lugares que no hay clase media. Pero al ser una sociedad tan como que no hay tanto límite, es como diversificada, ¿no? Tenemos esos problemas sociales que no sabemos distinguirnos. Que no hay que distinguirse, ojo, ¿eh? Yo soy partidario de no distinguirse, que el país es la República Oriental de Uruguay, ¿no? No importa dónde seas, pero que es un viaje. Sí, igual, a ver, yo creo que no sé si no hay, o sea, no hay que distinguirse con objetivos de de segregación, Ahí sí, va, ahí va. pero que hay que distinguirse, sí, porque ahí entra el primer paso para reconocerse uno dónde está y el lugar de Está claro, bien. pero hay que distinguirnos a nosotros, no al resto, para mí. O sea, pero Bueno, eso va a una concepción ah, de personal de, bueno, qué es lo que tengo, qué es a dónde voy, ¿no? Pero eso es un... me haces filar porque yo tengo un grupo de amigos que son mis alumnos en realidad, que vos capaz que te suena alguno de ellos, los conocés, es la primera generación que tuve en el colegio, que hasta el día de hoy tenemos un vínculo como de amistad, ¿no? O sea, bastante seguido. Y una vuelta nos fuimos para Punta Colorada, todos juntos, y salió ese tema de, bueno, a ver, ¿qué es ser clase alta y clase media en Uruguay? ¿Y qué somos? ¿O qué era cada uno de nosotros? Sí, sí. Ahí empezó toda una discusión. Claro, porque la percepción de Claro, otros es distinta. El estuvo que te da tremendo afuera porque te yo dice, digo, pa, no, o sea, no sabía que tenía tanto, y bueno, viste, amigo, al final parece que sí. claro. Este, igual eso es re interesante, porque ahora salió un libro de Juan J. Monat, que no me acuerdo cómo es el nombre, pero es sobre la riqueza en Uruguay, que lo primero que hay que saber es que dentro del quintil más rico de Uruguay hay un 1% que es no sé cuántas veces más rico que la persona menos rica de ese quintil. ¿Acaso? O sea, la Sí, sí, desigualdad que sí. existe en el quintil más rico es Sí, mucho más sí. grande que toda la desigualdad que existe en toda la sociedad. Eso para empezar. Y lo otro es que, no me acuerdo ahora qué iba a decir. Ah, sí, ya me acordé. También hay un tema de eso que vos decías, ¿no? No solo del saber, sino de que te dejen saber, porque a los sectores... Uruguay tiene un estudio de clases que se divide en cuatro clases que se define según el tipo de trabajo y no por la riqueza. Pero, Ah, mira.
cuestionable. Pero los sectores más bajos están reestudiados. Si vos querés decir ahí, tenés todos los datos. Sí, Ahora sí. andá a estudiar a los ricos. No te No, dejan, no. no se puede. Yo qué sé. Hoy en día que la información se cruza un poco más, bueno, está. Pero, Sí, hoy se sabe todo, pero no se sabe nada. Yo claro, creo, porque hay cierta, a ver, entre ellos no se van a cagar. Ese es el tema. Entre ellos no van a, nadie va a decir, o sea, a ver, tampoco es conspiración, ojo, capaz que alguien que está escuchando piensa que, la conspiración de los ricos es Robert Kiyosaki, no. no, no. Este, pero, No, pero igual, pero ciertamente el capital es poder, ¿no? obvio. Estamos todos de acuerdo con eso y el poder es muy influyente de la clase alta, porque la clase alta son los políticos, la clase alta son los que toman las normas, porque ellos son los que... El Las mercado, élites, puede decir. ¿eh? Las élites. Las élites, ahí va. Como Sí, que... sí. No solo en términos de capital monetario, capital social, capital humano. hmm. O sea, Sí, 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 sí. todos sabemos que si conoces tres personas que tengan empresas, mañana trabajás. Hmm. Y si no conoces a nadie que tenga empresas, te cuesta conseguir trabajo, Sí, estás sí, un año literal. y medio buscando hasta que encontraste algo. Sí, sí, sí. Y que probablemente hayas quedado porque hiciste contacto con alguien. Sí, 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 literal. Ah, Eso es un viaje. sí, no, pero es el capital social. Yo creo que ahora me hiciste acordar algo que siempre en mi casa, o sea, siempre fuimos de las cenas y todo, siempre de reflexionar y pensar muchas cosas. Y cuando hablabas de que pasaban muchas de esas económicas con diferentes paradigmas y eras una cosa o la otra, yo qué sé, más allá de eso, yo creo que hay una pregunta que siempre hay que hacerse al principio de las discusiones y es, vos, o sea, por ejemplo, imagínate que nosotros ahora empezamos a discutir y la pregunta que tiene que existir, la pregunta cero es, para vos, ¿tienen, o sea, es normal y tienen que existir ricos y pobres? ¿Tiene que existir esa dinámica Mm, de que unos tengan para que otros no tengan y que claro. unos no tengan para que otros tengan? Porque si vos partís de esa base, Mm, entonces estás parado de un lugar que capaz que nunca vas a poder dialogar con otra persona, claro. que tiene otra visión del Sí, mundo sí, o sí. aspira a otra cosa. Es que yo siempre que lo que digo es, a la hora de discutir con una persona, lo primero en descubrir de la otra persona es si está dispuesta a cambiar de opinión. Punto. Bueno, Ahí parte la discusión. Si no está dispuesta a cambiar de opinión, la discusión es inútil. Es inútil, no vas a aprender nada, te vas a frustrar y no vas a conseguir nada porque tampoco es discutir para hacer cambiar de opinión a los demás, sino para plantear su punto de vista y que cada uno sea capaz de... pero ahí la pregunta que te hago yo es ¿por qué te gusta discutir con otras personas? A Claro, vos. porque me gusta, a mí, por ejemplo, me gusta aprender. Me gusta ver todos los puntos de vista y llegar a la conclusión lo más correcta posible sobre los temas según mi entorno. Pero esa es mi visión, ¿viste? Hay gente que le gusta discutir para imponer sus ideas. Y me parece perfecto. Si vos te sentís así, ahora, no estás discutiendo, estás imponiendo tus ideas. Porque vos no estás dispuesto a cambiar de opinión y a reformar una nueva idea con lo que te dicen los demás, ¿no? ¿Qué Yo creo tal? que eso es una visión que hay muy construida sobre la clase política y que siento que en realidad no es tan así, pero que está muy construido que es así, ¿viste? Como Mm. que los Mira, políticos llegan a dar su discurso de cómo cambiar las cosas, de sí, la sí. razón, Pero cuando en realidad son mucho más del diálogo de lo que la gente se es cree. que por atrás son amigos todos. Por Todos, atrás son todos amigos. todos. Murió la Rañaga, ¿no? Resulta que eran todos amigos de la Rañaga. Y sin embargo, ¿cuántos años estuvimos escuchándolos a todos bardearse entre ellos? Pero son todos Bueno, pero amigos. a ver, vos podés ser amigo de personas que piensan diferente a vos, ¿no? Seguro, seguro. Es que mi grupo de amigos es así. O sea, somos todos distintos. Y eso es lo que para mí es lo rico del grupo, ¿sacás? Claro, pero ahí voy que hay preguntas como que son esenciales a la hora de discutir, ¿entendés? Sí. Y una de esas es esa, es saber, si para vos Mm, tiene que existir gente que tenga y gente que no, para que exista esa dinámica, ta, mm, ya ahí porque vamos a hablar de las plantas y de sí, otras sí. cosas, porque si no va a estar complicado el tema. Pero bueno, es un poco, yo qué sé. Es complejo, pero es interesante también cuando uno discute, que esto que hablábamos hoy, ¿no? A ver, lo rico de enseñar, de trabajar con el pensamiento crítico de la clase, es enseñar a la gente a eso.
a Mm, discutir, a saber dialogar con otra persona que piensa diferente. mm. Que a veces es muy difícil. Es muy difícil, es Es muy complicadísimo. difícil. A veces es muy difícil cuando escuchás, cuando vos sabés que estás escuchando una guarzabasada del otro lado y decís, bueno, Pero yo lo que considero ahí, si lo pienso en frío, es que para esa persona hay algo que lo hace pensar que eso está bien. claro. Y, Bueno, y no tiene por qué ser, o sea, claramente, si vos te parece que es una guasada, es una ignorancia, ¿no? Pero su mundo es construido de otra forma, entonces claro, yo... pero ¿qué pasa cuando vos sos una persona, por ejemplo, vos, Agustín, que te cuestionaste, que buscaste, que te informaste, que pim, pum, pam, que usaste todas las herramientas que tenés a tu disposición para saberlo y escuchás a una persona que te repite algo como una verdad única que lo aprendió Hmm. solamente porque sus padres lo repiten todas las escenas. Entonces era Sí, verdad. no, es que, o sea, ¿Cómo dialogás con es eso? frustrante, pero a la vez yo considero que esa persona no está, o sea, a ver, para mí hay niveles de discusión, ¿no? Hay Claro. niveles que son de discusiones de la mesa, discusiones de salón, discusiones de intelecto en realidad, de información y de poner las cosas en común. Las discusiones que están muy fundamentadas, esas son las que los dos están de acuerdo con un montón de cosas, eh, llegan a un punto, pero se entienden las diferencias. Esas son las discusiones que a mí me gustan. De que llegar a un punto en común, pero entendiendo la diferencia de los demás. Ahora, cuando Sí, vos sí. estás desde el confrontamiento sin necesidad de nada, en realidad yo creo que no estoy dispuesto a perder mi tiempo ahí, ¿sacás? No me interesa educar a nadie a mí, o sea, porque si sale en una junta, en una previa, lo que sea, no es un tema que yo quiera imponerte a abrir la cabeza, loco, no, ya está, yo qué sé. Hay gente Ya que sea el argumenta. sea el gol de por medio cambian las cosas. Bueno, sí, obvio, pero está. Un tomate eufórico. Este, bueno, para cambiar un poquito de tema, así, hay algo que siempre se me viene a la cabeza con el tema del sistema educativo y es, ¿vos considerás que el sistema en ciertos puntos oprime al estudiante? En el sentido de que genera como una inseguridad vocacional, una inseguridad de laboral, tipo, vos lo sentís o llevás, tipo que a veces los estudiantes se frustran, ¿no? Tipo, todas esas cosas. Se me queda así. No, el sistema es muy amplio, es muy Por grande. supuesto. Y yo no, sí, está bueno que la gente sepa esto, que yo solo conozco una parte del sistema. Y es la parte privilegiada del sistema, por así decirlo. ¿No? O sea, yo nunca trabajé en secundaria pública, por ejemplo. Ujú. Tengo compañeros que trabajan y en facultad hemos estudiado muchas cosas pero nunca practiqué en secundaria pública, entonces hay cosas que no sé cómo funcionan particularmente ahí. Pero eh, sí, el año pasado participé en unos talleres que se llamaban la Universidad del Mañana, y una de las cosas que planteé en esos talleres era que el bachillerato, que el recorrido de secundaria, cuando se terminaba, era un salto cuántico Pa. a la hora de entrar al laudelar. O sea, que secundaria está estructurada de una forma que la laudelar es de 120.000 colores diferentes. Por ejemplo, vos ves a la gente que termina sexto y todos quieren ser contadores, economistas, doctores, veterinarios, sociólogo alguno, yo qué sé, como las carreras clásicas, Mm. ¿entendés? Y después cuando entras al laudelar y cursás el primer año, te das cuenta de que tenés una diversidad dentro del laudelar de la puta madre. No solo eso, sino que funciona completamente diferente. Tenés un sistema de créditos, te puedes armar tu propia carrera, puedes armar tu propia malla y que te la habiliten, hacer esto acá, hacer esto allá, cursar acá. Es tan dinámico y tan diverso que no siento que no dialoga con la secundaria que tenemos. Si eso es que se oprime la vocación, Mm. bueno, entonces creo que sí, que estamos oprimiendo las vocaciones futuras, que aparte podrían traer cosas maravillosas para este país en términos de desarrollo económico, social y cultural,
con un sistema que es bastante acotado, si me preguntás. Ahora, que existen opciones de que vos puedas hacer cosas dentro del sistema acotado, existen. Sí, sí, seguro. Existen y se hacen. Es que cualquiera, yo parto de la base de alguien, ¿no? El individuo promedio del liceo, ¿no? Pues está, todos sabemos que dentro de una generación de, en la mía, de 100 estudiantes, por más que era, a ver, yo fui a colegio privado, ¿no? Es distinto, como vos decís, ¿no? Hay gente de todo tipo, hay gente que sabe lo que quiere hacer, hay gente que no sabe lo que quiere hacer y gente de todo tipo, como en toda la sociedad, ¿no? Ahora, me ha pasado que yo sí tenía claro y compañeros míos no. Entonces, ¿por qué no? El liceo te da las herramientas porque yo no creo que el liceo me haya dado las herramientas a mí, sino que mis padres, mi entorno me hizo darme cuenta de lo que quería yo, porque me conocí, porque me investigué a mí mismo, ¿no? Pero el liceo no te da esa herramienta, no te da esa herramienta de autoconocimiento, es solo... Claro. Entonces, a partir de ahí yo veo que es como una presión de, bueno, está, a ver, es lo que hay, ¿no? Porque, a ver, tenés que dar al promedio, estandarizar Pero un... vos, pero ojo, porque decir no te da es un poco fuerte. Vos sentís que, o sea, que no te dio ninguna, porque yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que, o sea, que viene de la casa y de otros lados, pero el liceo tiene que acompañar esos procesos. No, sí, pero yo lo que considero es que desde el punto de vista que las intenciones capaz que son otras, Ujú. pero lo que llega al estudiante, desde la perspectiva del estudiante, es algo súper monótono, aburrido, y que lo único que quieren es salvar, pasarse esto para que mamá y papá te feliciten en mayo con el carnet, en junio con el carnet, en diciembre cuando salvaste los exámenes. Sí, sí, salvar o ver cómo copiar, ¿no? Para pasar con eso. Eso, es que eso es lo que eso es lo que te genera. Sí, sí. ¿Qué tanto aprendiste en el liceo? Bueno, por eso te decía que uno en realidad, o sea, sí que, sí, que está, esto es, o sea, uno tiene que ver cómo, si se anima a proponerlo y si lo propones te dicen que sí o te dicen que no. Pero en mi caso, por ejemplo, nosotros en quinto de liceo, en quinto de biológico, que trabajamos en un formato diferente, en un formato interdisciplinar, no con, o sea, inglés participa, pero no es como materia. Pero, por ejemplo, trabaja comunicación visual, química y biología, trabajan en un proyecto interdisciplinar. Y una de las devoluciones que más tenemos de los pibes es el aspecto vocacional, ¿sacás? Que es tipo onda, la experiencia en trabajar todo el año en un proyecto que es obviamente de cortes científico, de ciencias naturales, que también tiene un abordaje de las ciencias sociales, porque la parte de la comunicación que se encarga de otras formas, ahora no te voy a aburrir con eso, pero bueno, uno de los comentarios que tenemos de ellos a fin de año es tipo, oh, o sea, me di cuenta que lo único que quiero es investigar, no sé qué, pero quiero investigar, o me apasiona todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales y la biología, Mm, o esto no es mi tema, me quiero dedicar a, no sé, ir a la FIC, a estudiar comunicación e información, claro. o yo qué sé, como que les movés, eso es lo que vos decís es verdad. Cuando vos encarás la clase de otra forma y Mm, proponés las dinámicas de otra forma, poniendo al alumno en el centro, pedagogías activas, en que estén aprendiendo mientras hacen cosas, te hace encontrarte en tu vocación de una forma mm. más tempranamente, sin lugar a Sí, dudas. sí. Es que eso es Eh, lo que voy en realidad, no... A ver, yo no estudié pedagogía, no tengo mucho conocimiento sobre el tema, y mi opinión es más que ser un participante. bueno, pero a Entonces, ver, sumamente empírica es de la no, experiencia. no, obvio, pero es empírica, pero es subjetiva. Todo subjetivo, la objetividad no existe en esto. Está obvio, pero está, o sea, a la hora de trazar un lineamiento se busca una objetividad a través de subjetividad. O Es, sea, una mínima subjetividad posible. exacto. Se No, trabaja no en me la pregunto media. más. Pero da, fuera de eso me parece que es una realidad que mucha gente no es estimulada por el sistema educativo. No te estimula a seguir años, 4 años más estudiando, 5 años más. No es estimulante porque te hacen decidir a una temprana edad qué querés hacer. Porque 18 años sos un pibe. Yo, o sea, yo, por ejemplo siento que con 21 años tampoco puedo ser, todavía me cuesta tomar decisiones hacia mi futuro de tanto a nivel vocacional, laboral, y tengo 21 y
tuve la suerte de seguir bien los años, ¿no? Imagínate un pibe que quedó para atrás en sexto, tuvo que hacerlo en medio año más. Tipo, me parece que, Imagínate una persona de 50 años que su hijo y su hija cumplieron 18 y 20 y esa persona dejó de ser padre o madre como rol principal y tiene que empezar a cuestionarse con 50 años qué carajo quiere hacer de su vida. claro, Ahí hay un problema mayor. eso es un viaje. Pero eso es la sensación de la vida, ese problema me queda para el futuro. Pero eso porque también no tuvo, o sea, no tuvo opción, o bueno, porque tampoco, a ver, tampoco somos individuos estáticos. No, no, obvio, obvio, Estamos en constante movimiento y cambio. obvio. Yo qué sé, tipo, yo si me preguntabas cuando tenía 20 años si a los 30 iba a estar haciendo esto, ni idea, creo que no. Claro. Y si me preguntás ahora qué voy a estar haciendo en 5 años, te digo que no tengo la más mínima idea. Yo qué sé, no sé. Porque también, entonces ahí está el tema de, capaz que lo vocacional no es tanto exponer a los alumnos a hacer, ahora pensando en voz alta, ¿no? Sí, sí, seguro. No es tipo exponerlos a hacer cosas diferentes y mostrarles toda la variedad, sino darles las herramientas para poder evitar estos procesos recursivos y de descubrimiento. Es que a ver, yo hice un, di un Estoy curso de hablando, yo te orientación, escucho, pero voy a buscar un... tranqui. Me cayó. Yo di un curso de orientación vocacional basado en mi experiencia del saber lo que quería hacer, ¿no? Que siempre me llamó la atención. Por eso para mí es un tema súper importante. Este, entonces siempre planteé más que nada el autoconocimiento y la autopercepción de dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir en realidad. Porque la educación no deja de ser una herramienta que nosotros vamos a utilizar con algún fin. No es el mercado laboral, es la vida. Entonces, yo me paro de ese punto de vista, ¿no? Y el liceo me dio un montón de cosas. Me dio un montón de cosas. ¿Sabes cuántas veces me preguntan, ¿te da plata lo que haces? Claro, Es la sí, pregunta número uno. sí, sí. ¿Hay trabajo Mm, de eso? Tiene salida laboral. Yo me quedo helado porque no puedo creer. No puedo creer porque en realidad mi concepción es distinta. No, por suerte estoy agradecido de que mi concepción sea distinta y no quiere decir que sea la válida. Tampoco. Eso es como principal. Pero creo que estoy mucho más preparado para, para lo que es la vida, que es altos y bajos, tenés trabajo o no tenés trabajo en realidad, porque si vos estudias algo para trabajar y ganar plata y no tenés trabajo y no ganas plata, te frustrás. Entonces va de ese conocimiento de, bueno, ¿qué haces con lo que estudiás? ¿Para qué haces las cosas? ¿Hacia dónde vas? Que son temas que siempre... Bueno, ¿Eh? nada, está bueno pensar también cuánta gente puede pensar así, ¿no? No, obvio. Es un Pero, privilegio pero eso eso. se estimula. Sí, ojo, te estimula, pero también hay gente que no puede. No es No, una opción. yo ahí soy... No estoy de acuerdo contigo. En los scouts, nosotros tenemos niños de todo tipo de lugar, todo tipo de condición, tanto socioeconómica, tanto de padres, de lo que sea. Sí. Y los niños son, en su amplia mayoría, todos capaces de llegar a un consenso sobre su persona. Y yo trabajo con niños de 11 a 14 años. Entonces, esos niños sí tuvieron esos estímulos, ¿no? Que los usarán, no los usarán para la vida, va a depender de que si los siguen estimulando con ellos mismos. Pero todos somos capaces de llegar a ese nivel, ¿no? Sí, Creo sí, yo. capaces somos todos. El tema es que tengas las oportunidades para hacerlo. Obvio, obvio, eso ni que hablar. Ni que Porque hablar. si vos si vivís en Rocha y a los 12 años tenés que tomar la decisión de seguir estudiando y pasar un poco más de hambre o irte a trabajar en la zafra de la Rosera y dejar el liceo, hacer unos mangos y ayudar a tu familia, Claro, seguro, 100%. ahí las oportunidades cambian. Totalmente de acuerdo. No solo Bueno, cambian, sino que está, que, a ver, o sí, sea, sí, obvio. a mí ya el hecho de ser una persona que tenga una capacidad de reflexionar sobre quién soy, quién quiero ser, Mm. cuestiones de identidad y lo que sea, ya te pone en un lugar privilegiado que no sé si está la mayoría de la sociedad, tengo No, idea. no, ni que hablar. Que todos tenemos la capacidad de sin lugar a dudas. El tema es las oportunidades, ¿no? Exacto. Por eso hay que ser agradecido.
O mandarlos a los scouts. Este, bueno, Nacho, te cuento que vamos una hora ya. Este, por lo general hago una pequeña sección antes de terminar, pero voy a saltearme esa sección y me voy a ir al final así de una porque así nos hace muy largo. A ver. Ahora te invito a que vos me hagas una pregunta a mí, sobre cualquier tema. Sobre Uy, cualquier tema, sí. o Es- relacionado con esto. no, no, no. La pregunta en realidad es para cortar, digamos, el flujo de la charla y darle un fin hacia, en realidad, algo que, no sé, que estimule un poquito más de charla, no sé. Bien, déjame pensar. Pero igual la voy a hacer media genérica. Sí, sí. Eh, bueno, no, la voy a hacer bien, bien puntual, la voy a hacer. Dale. Si vos tenés que reflexionar sobre tu clase social, ¿dónde decís que estás? Uh, qué viaje. No, yo soy un afortunado de clase media, tocando clase media alta. Si me comparo con la sociedad en general de este país, por lo menos. Este, eh, pero consciente de la movilidad social y consciente de dónde vinieron mis padres y consciente de hacia dónde quiero ir yo. Entonces, creo que... ¿Y cómo, pará, voy a seguir. Sí, sí, sí. ¿Cómo crees que se genera la conciencia de clase de las personas? Yo creo que es una situación mental, la clase en realidad. Pero ¿cómo, Claramente, sí, pero ¿cómo generás la conciencia de clase? Esa reflexión que decís vos ¿cómo de... generar la conciencia de clase? Y... Fa, eh, es un tema muy, muy complicado. No han podido en 2000 años desde Cristo, creo que ahora. Pero me parece que generar conciencia de clase va por el hecho de mostrar, vivir, ¿no? Vivir ya sea un día, que en los maristas, por ejemplo, colegio privado, no sé qué Punta Carretas, pero íbamos un día de campamento de servicio. Me parece que eso genera un poquito más, ¿no? Y no todo el mundo está abierto a generar esa conciencia, pero yo creo que hay gente que sí y es generando oportunidades para conocer en realidad. Para conocer personas, para conocerte todo. Y tal, así es como pienso yo que es la mejor forma, pero no te podría decir, tenía que hacer una tesis para eso. Y sí. Tener la experiencia, está bien, estamos de acuerdo. Mm, Creo que sí, que conociendo es mm. dialogando, conociendo, viendo. Sí, sí. Como todo. Sintiendo la conexión de las otras personas, ¿no? Este, que la pobreza no sea un número o la riqueza tampoco, sino que sea una persona. Entonces ahí es donde nos paramos, se nos generan esos sentimientos de empatía, ¿no? Que en la naturaleza nos hace la supervivencia de la totalidad de la población en realidad. Pero eso es un tema más biológico y más de concepción de especie. Bueno, nada, Nacho, muchas gracias por participar. A vos, Eh, querido, por invitarme, cuando quieras. Creo Sabés que no. que la idea de este paso era aprovechar y todo estuvo bastante bueno, así que nada. Muchas gracias de verdad que este proyecto es nuevo, en realidad voy 8 semanas. Sí, sí, ya te vi Y que es este, bastante bonito. y nada. Todo, todo, todo sirve para fomentar, ¿no? Que por lo menos si alguien escucha, genera un poquito de mente crítica. Sí, sí, obvio, bien. Todo sirve para conocer. Y vamos a responderle a Saspe, que hizo un Ah, comentario en el chat que dijo: ¿se necesita planificación para las clases magistrales? Sí, sí, se necesita, claro. hoy. Nadie dijo que no. Sí, sí. Bueno, Bueno,